Seguimos en San Salvador con el motivo de hacer un cubrimiento no solamente de la campaña electoral, sino también a preguntar y sondear sobre la situación político, económica, social de esta pequeña nación centroamericana, pero que tiene realmente un pueblo muy combativo, orgulloso y heroico también, que mostró durante los más de 10 años de guerra popular contra una de las peores dictaduras aquí en el continente americano. Y aquí tenemos el viejo luchador popular Fidel Nieto, rector también de la Universidad Luterana aquí en la capital salvadoreña. Bueno, primero que nada, Fidel, un gusto como siempre encontrarse contigo, y ya estábamos platicando también, conversando hace 5 años, justamente unas semanas o meses antes de las elecciones 2009, donde surgió también el presidente Funes y el FMLN al gobierno, y la preocupación que tú tenías también de que el movimiento social, que era muy importante en ese momento, podría tener un otro papel, quizás neutralizado ante un gobierno supuestamente popular. Cuéntanos, ¿cómo ha sido estos 5 años? ¿En qué situación nos encontramos hoy? Pero sobre todo, mucha gente critica al gobierno saliente, que no ha cumplido realmente los verdaderos cambios de la estructura, cambios estructurales que necesitaba este país. Bueno, primero agradecerte que andes por acá y felicitarte, porque siempre se ve que estás preocupado, o que estás siempre ahí donde la cuestión se pone cada vez más interesante. Tú conoces bien casi toda la región y por supuesto América Latina. No será muy nuevo lo que te voy a decir para vos. Pero bueno, a propósito de lo que me preguntas, es que tal como hablamos hace 5 años, cuando recién había ganado el presidente Funes las elecciones presidenciales, después de 4 gobiernos de Arena, 4 gobiernos neoliberales muy antipopulares, tremendamente antipopulares. Nosotros hemos dicho siempre que que El Salvador es el punto de América Latina donde el neoliberalismo se aplicó más a profundidad. Quizás solo comparable al inicio del gobierno de Pinochet en Chile y sus políticas neoliberales. Pues algo parecido sucedió aquí en El Salvador. Entonces, después de 4 años, 4 periodos gubernamentales de Arena, de ese partido que ha estado siempre construido por la oligarquía, al servicio de la oligarquía siempre, cuando se da un cambio, una elección donde este partido tiene que salir del gobierno, las expectativas que se abrieron en América Latina sobre lo que podía suceder en El Salvador fueron muy grandes. Y también esas grandes expectativas se generaron aquí en el país. Lo menos que se esperaba es que este gobierno fuese capaz, el nuevo gobierno fuese capaz de apartarse de las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que dejara atrás las políticas neoliberales. Pero sucedió que no, que el nuevo gobierno, el gobierno de Funes, retomó prácticamente la misma política que venían siguiendo, la misma política económica que venían siguiendo los gobiernos de Arena. Eso en economía, pero igual en política. Pues si es que la victoria electoral aquí en El Salvador de hace 5 años se daba en un marco de avances en América Latina, de desarrollos importantes del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, de avances en Bolivia, de avances en Ecuador, y también de un alineamiento del entonces presidente Manuel Zelaya en Honduras a favor de una política en la cual gobiernos y pueblos de América Latina comenzaban a tomar distancia de Washington. Entonces, en ese entorno
se da aquella victoria de la izquierda salvadoreña. Era lógico pensar que también este gobierno, nacido en ese entorno, en ese marco, en ese contexto, pues iba a asumir también una política similar. Y sucedió todo lo contrario. El nuevo gobierno, entre comillas, lo que hizo fue fortalecer su alineamiento a Washington, tomar distancia de Venezuela y convertirse en su primer momento en un gobierno totalmente crítico al proceso venezolano. Esos elementos fueron los primeros que hicieron o marcaron la ruta que durante los 5 años que ahora están por terminar, este gobierno ha transitado. Mantener el mismo alineamiento con Washington, reafirmarlo, reforzarlo, la dependencia con Washington, y sostener la misma política económica que traían los gobiernos anteriores, marcaron el trayecto. Todo lo demás, que podríamos decir, es secundario. No obstante, el gobierno que ya está por terminar ha venido como levantando como algo muy importante ciertos aspectos populistas que no fueron creados por este gobierno, sino por el anterior gobierno del presidente Saca. ¿Con otros nombres? Con otros nombres, por supuesto. Reparto de uniformes en las escuelas, zapatos, paquetes escolares, útiles escolares. Luego se hablaba de un vaso de leche como que si fuera una gran conquista. Como los principales logros, como que si eso fueran principales logros. Y esto tiene como 2 aspectos que son de destacar. Primero, en su mayoría todos esos programas sociales tienen un financiamiento proveniente de préstamos y donaciones del exterior. Por tanto, si no hay cambios, por lo menos en la estructura impositiva, no serán sostenibles a largo plazo. Segundo, son aspectos o son dádivas del gobierno que para nada afectan el poder de los grupos dominantes a nivel económico. Al contrario, son paliativos que ayudan a desmontar el conflicto social de alguna manera. De forma tal que estos programas sociales, más el continuado flujo de inmigrantes hacia el norte y la incorporación de miles de jóvenes a las pandillas, se han convertido en una forma de contención del conflicto social, que a los grupos de poder, por supuesto, le conviene. Entonces, te explico todo esto para expresarte que aquellas expectativas en general han sucumbido. De aquí en adelante, cualquiera puede pensar entonces que si no se llenó, no se colmó ni siquiera mínimamente las expectativas de la población, el partido FMLN debiera perder las elecciones. Pero sucede que el FMLN no va solo a las elecciones. Las otras 2 opciones que también están jugando en la cuestión electoral no tienen tampoco nada que ofrecer al pueblo, al electorado. Y por tanto la posibilidad de que uno de los 3 gane está, como quien dice, una moneda en el aire. Puede ganar cualquiera, pero quien siempre va a perder, esa es nuestra opinión, es el pueblo. En tanto que ninguno de estos proyectos electorales que ahora se ofrecen para las elecciones del 2 de febrero encarna las aspiraciones populares. Ni siquiera las mínimas medidas que pudiesen encaminar al país hacia un rumbo de bienestar autosostenible, nacido desde abajo.
creado aquí internamente. Ese es más o menos el panorama, ¿verdad? Hay todo un proceso de desencanto que ha durado 5 años, pero este desencanto no tiene visos de que se vaya a modificar como producto del resultado electoral que se avecina para el 2 de febrero. Así están las cosas, Dick. Yo me acuerdo también la campaña electoral 2004, sobre todo 2004. También, en cierta forma, el 2009 había una fiebre electoral, había mucha gente de ambos partidos, es el bipartidismo FMLN Arena, en la calle. Ahora no se ve casi nada. No, unos afiches por aquí y por allá, pero se dice que la campaña electoral se ha desplazado hacia el televisor. O sea, ese me hace recordar también la campaña electoral en Chile, donde está quizás más desarrollada de la forma norteamericana para hacer política. O sea, se presentan imágenes y el consumidor está al otro lado de la pantalla consumiendo lo que la persona ve, pero son solamente clichés. O sea, es una consigna, presenta una cara bonita, pulida un poco en el programa Photoshop. Y esa es la política de hoy en día. Hemos participado en varias reuniones de eventos también del FMLN y la verdad que ni siquiera habla como en Honduras, el país vecino, sobre socialismo, democracia avanzada, sino incluso hablan sobre seguridad para los inversores. Y muy poco para poder popular. Nunca he escuchado esa palabra en esta campaña electoral. Es realmente una caída por parte del partido FMLN, que tiene una trayectoria realmente heroica durante, y después la guerra, o sea, los pocos años después de la guerra. Claro, en esto a mí me parece que siempre conviene, Dick, que tú te ubiques en esta realidad. Es que el actual partido FMLN únicamente tiene el nombre de aquel movimiento guerrillero, heroico y revolucionario que combatió con las armas en la mano a la dictadura militar. El partido actual no tiene nada que ver, más que el nombre, como te repito, con aquellas aspiraciones, con aquellas ideas de cambio, de transformación que movían a miles de personas más allá de los campos de batalla a ofrecer su vida por aquellos ideales. Hoy el FMLN no expresa esos ideales. Es importante eso que tú planteas sobre la campaña y me das algunas ideas que me van a ayudar para completar quizás el análisis que yo hago de las actuales elecciones en el país, de la actual campaña electoral. Es que sucede que hace unos días me encontré con un dirigente del FMLN, con el cual somos amigos. Y yo le expresaba precisamente esas preocupaciones que tú me estás comentando, que el pueblo es el gran ausente de esta batalla electoral. Y me dice de manera muy gráfica, es que en el pasado, en las campañas anteriores, en las contiendas electorales anteriores, nosotros no teníamos lo que hoy tenemos. No teníamos aviación, no teníamos fuerza aérea. Hacíamos las campañas con la tropa territorial. Mira qué cosa. ¿Y a qué se refería cuando hablaba de la fuerza aérea? Precisamente a la televisión, a los medios de comunicación en general. Total, hoy la batalla electoral, la contienda electoral no se libra en la sociedad, abajo, en los barrios, en las comunidades, en el campo, en las universidades. Ahí no hay campaña electoral. En ninguna universidad uno mira a los jóvenes discutiendo, unos a favor, otros en contra de una fuerza o de otra. Pero igual sucede en los sindicatos, igual sucede en las cooperativas de campesinos. Todo tiene que ver en los medios, y según información que tenemos,
Ni siquiera es una batalla entre partidos políticos, entre sus comisiones políticas. No. Es un enfrentamiento que se da entre personajes reconocidos en América Latina, especialistas, algunos de ellos en manipulación de la cabeza de la gente, en vender productos, en marketing electoral, que igual están contendiendo hoy aquí en El Salvador y mañana se enfrentarán en otras elecciones en cualquier país de América Latina, del Caribe. O sea, por un lado de Arena ya está JJ Rendón, como siempre a la extrema derecha, y quién tiene entonces FMLN como asesor, que es algo así por del otro lado. Como la contraparte. Sí. Yo no tengo los nombres, pero se habla mucho de asesores venezolanos, brasileños. Pero no solo con el FMLN, también hay brasileños con SACA. Pero el tercer candidato aquí, el Tony Saca, expresidente de Arena. Él es presidente de Arena, que ahora va con la bandera de unidad, una coalición de partidos de derecha. Porque fue expulsado de Arena, ¿no? Sí, este tiene una coalición, va encabezando una coalición de partidos muy desprestigiados y que, como tú dices, en efecto fue responsabilizado de la derrota anterior de Arena, la del 2009, y que por tanto ha mantenido un enfrentamiento desde entonces con la cúpula del partido, de su ex partido, que lo ha llevado incluso a producirle a Arena un desgaste muy grande, al grado tal que en El Salvador muchos analistas identifican el papel de Tony Saca con el papel de Arnoldo Alemán en Nicaragua. O sea, un papel al servicio del FMLN para debilitar y dividir el voto de la derecha. Nosotros no compartimos del todo ese análisis, pero solo te lo cito así entre paréntesis. Entonces, es una batalla entre especialistas, entre gurú le llamamos acá, electorales. De Italia me escribían unos compañeros nuestros salvadoreños que viven en Milán, diciéndome que le están dando mucho seguimiento a las elecciones en su país, en El Salvador, y que lo que a ellos más les llama la atención es el hecho de que los principales problemas del país no se están discutiendo en la contienda, en la campaña. Es una campaña de ofertas de que cada partido, cada candidato se compromete a dar, repartir, hacer concesiones, hasta dinero están ofreciendo los candidatos. Y entonces me preguntaban estos amigos de Milán, salvadoreños que están en Milán, que ¿a qué obedece que los problemas del país no están discutiendo? Yo le comentaba, es que estos especialistas en manipulación de la cabeza de la gente no conocen El Salvador, ¿verdad? Pero sí conocen las técnicas para vender productos, y ellos andan vendiendo sus candidatos respectivos como producto. Total, el público, el pueblo, que debería estar en campaña debatiendo propuestas, iniciativas, plataformas de partidos, es apenas un cliente al que hay que convencer por medio de todas las estrategias y los anuncios publicitarios manejados por estos gurús de las elecciones. Hay que arrancarle el voto. Entonces el pueblo se convierte en víctima más que en sujeto, más que en actor del voto. No, víctima de un esfuerzo publicitario jamás visto en este país. O sea, lo que decía el candidato presidencial de FMLN ayer en el acto 16 de enero 2014, el 22 aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, Salvador Sánchez decía que nosotros hemos consultado a los barrios y colonias para justamente crear un programa de gobierno para el FMLN.
ese no es cierto. ¿Y a qué grado se han hecho ese tipo de consulta? Mira, eso es bien importante y muy significativo lo que tú me dices, es llamativo eso. Es que se supone que nosotros conocemos que el papel de un partido político es el de ofrecerle a un pueblo, ofrecerle a un país un camino, un proyecto histórico, un proyecto político de progreso, de justicia, de igualdad, lo que sea. Pero entonces el partido está obligado a tener una propuesta. Así ha sido históricamente. Como orientación, alineamiento. Desde que surge un partido es porque tiene una oferta para la sociedad, tiene una oferta para el país. Hoy sucede que no, que el FMLN, ese que tú has dicho, en efecto es cierto. El Frente ha hecho consultas y según me decían, en esa consulta pasaron centenares de miles de personas, participaron. Igual hizo el otro partido, Arena, hizo igual esas consultas. ¿Y qué sale de esas consultas? Lo mismo, de manera tal que lo que ofrece el FMLN ahora es lo mismo que ofrece el partido Arena, porque el método de ir a pedirle a la gente y ustedes qué quisieran que se haga es el mismo que usó uno y usó el otro. Por eso también explica el que no exista diferencias entre la oferta de uno y la oferta de otro. Eso desnaturaliza el papel histórico que los partidos juegan. De manera tal que podríamos decir que la crisis política que ahora vive el país se expresa incluso en el desdibujamiento de esos partidos. Aparecen entonces los partidos únicamente como instancias, como maquinarias electorales que sirven para la disputa del poder del Estado y no para proponerle a los países, a los pueblos, a las clases sociales caminos de solución de los problemas que les aquejan. Mira qué cosa, qué tragedia la de este país. Si ahora el asunto es ir a preguntarle a la gente qué es lo que quiere, pues la gente te va a decir, queremos más buses, queremos mejores escuelas, y comienzan a pedirte un montón. ¿Y quién establece el orden de prioridades? O sea, las encuestadoras hoy en día tienen un papel protagónico y no el pueblo. O sea, el partido como surgido de la lucha de la clase, o sea, de una clase social, la clase obrera, por ejemplo, en el continente europeo, ahí los partidos obreros surgieron, Partido Socialdemócrata, Partido Comunista, surgieron como justamente expresiones políticas canalizando las reivindicaciones sociales y políticas del movimiento obrero. Pero acá se entrega todo a un tipo de institutos de encuestadoras. Sí, casas encuestadoras, exactamente. Pues ese es un asunto bien evidenciado en esta última contienda. El papel del partido ya no tiene nada que ver con la idea que uno tiene, o la ciencia política nos ha enseñado de lo que es un partido. Un partido es la encarnación de un sueño, de una aspiración de ciertos sectores de la sociedad, de una visión del mundo. Hoy eso no se dibuja. Total, tenemos partidos sin proyecto político, sin proyecto histórico y sin ideología, que recogen lo que ofrecen de consultas al estilo de casas encuestadoras. Mira qué tragedia. Sin embargo, en el fondo, nosotros pensamos, y esto creo yo que es como lo más destacado, de que hoy lo que está en juego son como dos visiones capitalistas del país. Pero también esto expresa la confrontación de un grupo de poder oligárquico, heredero de las oligarquías del pasado, de las oligarquías que condujeron a este país incluso a través de una dictadura militar y que hizo que llegaran bajo una guerra civil. Pues los herederos esos que son los que están siempre detrás del partido Arena, y un poder económico emergente que ahora se agrupa alrededor del ALBA, de Alba Petróleos.
que se ha convertido en un nuevo polo de poder económico. Y lo que está en disputa, aunque no se diga en la pantalla, que no se diga en los anuncios, es qué grupo económico va a marcar el rumbo de la economía en los próximos años. Fíjate que hay una situación que teóricamente es un poco complicada. Es fácil identificar a los grupos de poder económico que están con arena como grupos oligárquicos, pero no es fácil definir como grupos burgueses, ¿verdad?, a los que están alrededor de Alba. Ese grupo, disculpa, ¿ese grupo está controlado por el gobierno o está ligado al partido de FMLN? Ah, no, es que sucede. ¿O algún personajes del FMLN? Alba es un agrupamiento económico que se ha construido a partir de la ayuda del gobierno venezolano a través de la venta de combustibles en el país. Pero hace poco el principal dirigente del partido y de Alba expresaba que ellos tienen 800 millones de dólares públicamente, porque los sectores del otro grupo de capital lo estaban acusando de que ya eran un poder económico, que tenían no menos de 400 millones y no estaban dando sus declaraciones de impuestos en Hacienda. Salió el dirigente del FMLN diciendo, no tenemos 400 millones, tenemos 800 millones. Imagínate. Y están invirtiendo en diversas áreas de la economía del país. Controlan la distribución de casi la mitad de combustible, y no es poca cosa. Controlan una planta almacenadora de combustibles en la cual se invirtió como 250 millones de dólares. Están comprando terrenos, están invirtiendo en supermercados, están invirtiendo en producción agrícola, en una planta de producción de paneles solares, en la cosa de producción de medicinas. En fin, es un poder económico que ha nacido ahí. Nosotros no lo vemos eso como bueno ni como malo, estoy reflejando nada más el fenómeno, está ahí en la realidad. Y pues todo este poder económico que se está desarrollando a pasos agigantados, ahora se enfrenta al viejo poder económico. Y a partir de ese agrupamiento también van llegando sectores del capital que se han visto excluidos del otro grupo de poder económico y que ahora miran en esta gran empresa la posibilidad de seguir haciendo negocios. Entonces, ¿cuál es nuestra lectura? En el fondo de los fondos, lo que está en disputa en las elecciones del 2 de febrero es qué grupo de estos que están enfrentados, el viejo oligárquico o el nuevo grupo de poder económico, qué grupo se hace del control del Estado. El que se haga del control del Estado va a imponer su ruta al otro grupo, utilizando como una palanca de poder precisamente el Estado. Esa es la gran batalla. Por eso es que la campaña ahora no escatima esfuerzos de cientos de millones, de cientos de miles de dólares por lo menos, a diario, porque lo que está en juego es qué grupo de poder se va a marcar el rumbo de la economía del país y al servicio de qué grupo va a estar la economía del país, el gobierno del país en los próximos años. Y esto pudiese ser un quiebre histórico. ¿En qué sentido un quiebre histórico? Es que la guerra le quitó a la oligarquía el control del ejército, a la oligarquía. Visto el ejército como el factor a través del cual la oligarquía controlaba el Estado, una especie de clase gobernante. Ese papel terminó con la guerra de 12 años. Pero el poder económico siguió incuestionado de la oligarquía. Por eso fue posible que después de una guerra de 12 años y una lucha armada de 20,
la oligarquía saliera de la guerra incólume. Incluso después del primer periodo de Arena, de gobierno de Arena, aparecieron los banqueros con bancos limpios y con mucho dinero, entre ellos el expresidente Cristiani. Su poder entonces a nivel económico quedó incólume. Pues hoy en estas elecciones podría definirse. Está en juego. Está en juego ese poder de ese grupo que pese a la guerra siguió siendo el más poderoso. Hoy en estas elecciones este grupo podrá ser apartado y sometido del nuevo grupo que se ha venido forjando en los últimos años, especialmente en la última década en el país. Este es un fenómeno que no lo esperábamos y que tiene que ver no con la propia dinámica del país, sino con el factor Venezuela. Con el factor Venezuela. Entonces, ¿cómo vemos el asunto? O sea, por un lado, el presidente Funes y el gobierno de FMLN no quiere adherirse como miembro pleno en el Petrocaribe y menos en el ALBA, pero igual a través de la alcaldía, ese nuevo Grupo ALBA, ya tiene, o sea, se benefician igual con la relación con Venezuela, aunque el presidente Funes sabemos que públicamente tiene una posición casi antechavista, ¿no? Claro, yo creo que nadie, aparte de lo que sucede en Nicaragua, de los que están en Petrocaribe se ha beneficiado tanto como el FMLN aquí a nivel económico con ese proyecto. Sin, como tú dices, que el país se haya incorporado, el gobierno se haya incorporado, sino que a través de esa iniciativa, que según se sabe fue idea de Chafik, el líder histórico muerto hace un tiempo del FMLN, abrió una válvula que ha hecho posible que desde el alero, bajo el techo del FMLN, surgiera este nuevo poder económico que está desafiando y a lo mejor en posibilidades de derrotar al viejo poder oligárquico. Pero ¿qué es lo que viene luego de eso? Nosotros pensamos que terminada esa batalla, lo que vendrá es una negociación entre el poder económico emergente y el poder económico derrotado, si ese fuera el resultado electoral. ¿Sí? Y a partir de ese arreglo económico, un grupo importante que ha estado al servicio del viejo poder oligárquico se desplace hacia el nuevo, logre entendimientos para compartir el pastel de la economía del país y se reafirme el capitalismo subordinado, periférico, que hemos mantenido en este país a lo largo de la historia. Exactamente, yo pensaba en ese también, porque a veces el capitalista de su naturaleza quiere ganar plata en primer lugar, ¿no? Y si se puede ganar plata también durante un gobierno de FMLN o gobierno de Hugo Chávez, o Nicolás Maduro o Daniel Ortega, lo hace. Aunque bueno, el capitalista venezolano pero parece que no está tan torpe que no entiende que tiene quizás mejores posibilidades durante un gobierno bolivariano a ganar plata que un gobierno de la Cuarta República. Pero en ese sentido, ¿qué perspectiva, o sea, mejor dicho, qué piensa en el Estado el gobierno de Casablanca, el gobierno de los Estados Unidos? Sí, el acuerdo que tiene Funes, el gobierno, con los Estados Unidos, en ese, ¿cómo se llama ese? De socio o algo así, del milenio, ¿no? No entra en una contradicción justamente sobre el Grupo ALBA, aquí dirigido por el FMLN. Esto es también muy interesante y tiene que ver con cómo tú conoces toda esta región y las situaciones en las que nos enfrentamos. Mira, durante una buena parte de esta contienda electoral, el FMLN ha logrado construir un equipo de lobby en Washington, con personajes de la política estadounidense reconocidos, incluyendo un ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, ahora hace lobby a favor del FMLN en Washington. Abiertamente.
abiertamente. Y el FMLN ha hecho un esfuerzo por que sus candidatos, el candidato a presidente, el candidato a vicepresidente, viajen continuamente a Estados Unidos a reiterarle su voluntad de ser el mejor socio posible de Washington. Esta situación, esa voluntad expresada por sus máximos dirigentes de ser buenos amigos de Washington, que uno sabe que Washington no tiene amigos sino intereses, han dicho siempre, unido a los nuevos cambios que se están registrando en la arquitectura política internacional, pues yo creo que no haría mucho problema para Washington, para la Casa Blanca. Porque El Salvador no es un mercado muy grande tampoco. Sí, entonces yo creo que, pero es que además hay una experiencia importante. Washington está bastante conforme con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. De expresiones de personajes de la política de Estados Unidos con respecto a Nicaragua es que hay un discurso retórico anti-estadounidense, pero en el camino Ortega es un firme aliado del gran capital y entonces ellos no tienen problema. Yo creo que Estados Unidos ahora mide su relación con cualquier gobierno a partir de cuán favorables o cuán hostiles son a la empresa privada, a los grupos de poder tradicionales de cada país. Y tú mismo me comentabas que en algunas declaraciones que has escuchado estos días de gente del FMLN, pues hombre, lo que están haciendo es generándole o ofreciéndole certidumbres, confianza al sector empresarial salvadoreño. Entonces Washington no tendría por qué pelearse si llega un gobierno que se llame de un modo, se llame de otro, pero que favorece siempre a los grupos que han sido amigos y aliados de Washington por toda la vida. La confirmación es las reformas decididas en la Asamblea Nacional aquí también sobre la privatización de la AFP, las pensiones y los fondos y la otra reforma sobre constitucionales también de ¿cómo se llama? Inversiones, o sea, prácticamente le da un pie para privatizar en largo plazo también la educación, salud, etcétera. Hay algunos aspectos que son como muy emblemáticos. Por ejemplo, si Washington, a raíz de una victoria del FMLN en el 2 de febrero, decidiera ya no darles el fondo del milenio, ¿verdad? Ahí, eso mostraría un quiebre. Pero me parece que lo que están haciendo Washington ahora es demandarle a la Asamblea Legislativa, donde el FMLN es el principal partido, el más fuerte, el más grande, que tiene más diputados, que tome ciertas medidas precisamente que van en la dirección de adecuar el funcionamiento de la economía salvadoreña a los intereses de las grandes transnacionales. Y yo estoy convencido de que esas reformas que Washington está pidiendo como condicionantes para otorgarle o no el fondo del milenio van a ser aprobadas en los próximos días, incluso antes de que se termine este periodo presidencial. De manera de que si hay que pagar alguna cuota de desgaste político por eso, no le caiga al nuevo gobierno, sino en la hipotética posibilidad de que ganara el FMLN, sino al que va de salida, Pero bueno, creo yo que puede haber un matiz de ganar el FMLN. Y es que el FMLN podría, pienso yo, fortalecer sus lazos con Venezuela. Sí. Pero sin amenazar el statu quo, sin amenazar las reglas del juego neoliberales, ni las relaciones con Washington. De manera tal que las relaciones con Venezuela van a tener como condicionante el interés de no romper con Washington. Ese es mi cálculo. Pero claro, todo tendrá que verse después del resultado, que no es un resultado por ahora muy firme. Nosotros seguimos pensando que el viejo partido de derecha oligárquico todavía tiene posibilidades de ganar. Claro. En ese escenario, o sea, ¿dónde entra entonces la izquierda
salvadoreña que no está exactamente en la estructura de FMLN, y también que dice la base de FMLN y los movimientos sociales aquí en El Salvador, me imagino, porque ese modelo neoliberal que ha sido incluso reforzado durante el gobierno de Mauricio Funes y el apoyado, respaldado por FMLN, como decía un economista que entrevistamos ayer, que es del gobierno de FMLN. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Dónde está la discusión, el debate realmente del movimiento popular que no está totalmente dominado por FMLN aquí en Salvador? Mira, esa es una situación muy complicada de responder. Y tiene que ver con qué significa ser de izquierda hoy. Porque ser de izquierda es ser neoliberal, es ser del gobierno y gobernar para los del capital, pues ya uno está metido en problemas. Quizás sería preferible que habláramos nosotros de movimientos populares, sociales, movimientos sociales, populares o algo así. ¿Cuál será su papel? Es que a mí me parece que más allá del escenario electoral, en el país se están desarrollando varias dinámicas complicadas. Estaba leyendo recientemente un actor que está como muy en boga en Europa, Paul Collier. Este señor que viene de ser discípulo de Stiglitz, famoso economista hace una clasificación de los países que me ha llamado un poco la atención. Plantea que hay un grupo de países a nivel planetario que puede definirse como países ricos, una franja de países que es la más numerosa de países en desarrollo, y lo que él llama cerca de 80 países que él clasifica en la categoría de el Club de la Miseria. Es más, el libro se llama así, el Club de la Miseria. Yo creo, ateniéndonos a esa clasificación, de que El Salvador va camino, si no es que es parte de ser de esa franja, de los países del Club de la Miseria. Lamentablemente, este señor, este científico, no saca la lista, y dice él que lo hace por respeto de los 80 países que son parte del Club de la Miseria. Esta economía del país está naufragando, y nadie en la campaña actual está hablando de los problemas de fondo de la economía. Por ejemplo, ¿vamos a seguir dolarizados toda la vida o qué? Pareciera ser, no ser de interés de nadie eso. Pero hablando con un expresidente, con un presidente del Banco Central de Reserva, que ahora ya no está en el gobierno actual, él nos explicaba su opinión con respecto a la dolarización, al hecho de no tener moneda propia. Y nos decía lo siguiente: El Salvador o se desdolariza voluntariamente o va a tener que desdolarizarse a la fuerza, porque el dólar como moneda es insostenible en este país. Yo estoy de acuerdo con toda la argumentación que él nos hizo para fundamentarnos esa tesis, pero pareciera que eso no es importante. La deuda pública, el problema de las pensiones, ¿verdad?, que está por explotar, pues serán los primeros problemas que se enfrentará cualquier gobierno. Y el tema de las pensiones es extremadamente sensible. Pensamos nosotros de que 5 años han sido suficientes para que el movimiento popular vea las amenazas que vienen encima y se percate de que ningún gobierno va a estar a favor suyo, y que va a tener que ser él, desde su propia fuerza, desde su propia realidad, es que salga en defensa de su propia vida, de su propia existencia, porque eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Hay quienes opinan que el tema de las pensiones en cualquier momento eso va a colapsar,
y de pronto la gente va a ir a pedir que le den su pensión mensual y le van a decir, ya no hay, ya no existen. Porque el gobierno ha hecho de los fondos de pensiones como una especie de cartera donde ha estado sacando a través de diversos mecanismos de bonos y cosas de ese tipo, dinero para diversas necesidades, y eso no es inagotable, eso no es inagotable. Pero igual es que tenemos un problema que quizás es el más grave. Se trata de la guerra social que se ha abierto en las últimas décadas, de la última década especialmente, y que está cobrando cada vez más ribetes de enfrentamiento militar armado entre los grupos de pandillas y la policía y el ejército. Un dato que se publica en los diarios de este día, que el año pasado hubieron más de 140 enfrentamientos armados entre pandillas y la Policía Nacional Civil y el Ejército. Y que ya en los primeros 14 días de este mes ha habido 8 o 10 enfrentamientos. Ayer hubo 2 o 3. Imagínate qué cosa. Y con AK-47 y todo. Y el ministro de Seguridad acaba de reconocer que el asunto ha pasado a ser cada vez más complicado, porque ya esta gente ya no huye del ejército, de las fuerzas de la policía, sino que la enfrenta armado. Entonces, cuando uno mira este fenómeno, pero además nosotros conocemos perfectamente que hay cada vez un cerco que se va estrechando hacia la capital, hacia los sectores más, quisiéramos, que están en mejor posición económica. El cerco de los pandilleros, el poder de los pandilleros se va cada vez cerrando hacia los sectores de poder. Uno no puede pensar que ese problema se vaya a resolver de lo inmediato. Y podemos ir cayendo en una situación en la cual el Estado existe nada más simbólicamente, pero el poder territorial lo viene perdiendo muy aceleradamente. El Estado. Colonias, barrios enteros donde no se puede transitar, sino es a partir de conseguir salvoconductos, ¿verdad?, de las pandillas que controlan el territorio. Pues se habla de que hay 60,000 pandilleros y que tienen una base social de cerca de 300,000 personas. Ok, son un poder. Es más, los partidos que están en contienda electoral se están acusando unos de otros, que quieren ganar el voto de ese segmento de la población, imagínate. Entonces, el problema de la dolarización, el problema de la violencia, ¿verdad?, que no eran como problemas que teníamos hace 20 años, sino que problemas nuevos reafirman lo que nosotros denominamos la existencia de una crisis histórica, que tiene que ver con un arrastre que traemos de los viejos problemas que no pudimos erradicar a través de la guerra, ¿verdad?, con nuevos problemas que se han acentuado, de tipo económico, de tipo social y de tipo político, por supuesto. Entonces, ante toda esa situación sumamente explosiva, lo que nosotros podemos considerar todavía como izquierda, que no está incluida en la contienda electoral, puede abrir nuevos caminos y nuevos desarrollos, ¿verdad?, de procesos que han estado por ahí soterrados, pero no por eso desarrollándose. Han continuado desarrollándose, acumulándose contradicciones que pueden ser muy explosivas en los próximos años, ¿verdad? Todo el mundo coincide en una realidad, que el peor momento para hacerse del gobierno precisamente es este. Cualquiera que llegue tendrá muchas dificultades, y no aparece lo que nosotros hemos venido proponiendo. Es que más allá de que cada quien mantenga su ideología, su punto de vista, para superar la crisis histórica que ahora padecemos, hace falta un acuerdo de país. Y no decimos un acuerdo de nación porque nosotros somos de la idea de que aquí no ha habido nación nunca. Sí, que la nación está por construirse. El sueño de Morazán, la Centroamérica unida. Eso, exactamente.
porque nación significa ideales compartidos, y esta sociedad ha sido durante mucho tiempo demasiado fragmentada, demasiado polarizada, y eso no ha sido posible crearlo por el primitivismo político, el primitivismo ideológico de la derecha económica salvadoreña. Anticomunistas a morir, antidemocráticos a morir, y con la voluntad de ver el país como su finca y al Estado como patrimonio suyo, Y de eso no se salva tampoco el FMLN. Ellos igual tienen esa misma visión. Sí. Bueno, Fidel, te hago la pregunta, como hice la pregunta al economista ayer, que también había entrevistado en el 2009, dentro de 5 años, ¿cuál es la perspectiva? Aunque es una pregunta, por supuesto, muy hipotética, pero algún pronóstico. Aquí tenemos como 2 caminos. O nos vamos en ese vagón de la historia que este autor que te digo, Paul Collier, le llama el Club de la Miseria. Nos convertimos definitivamente en un estado fallido. O aparece la posibilidad de un cambio dramático en el rumbo que llevamos. Y este cambio dramático deberá ser un cambio que retome los ideales y los principios que ahora prevalecen en proyectos como los de Ecuador, como los de Bolivia. Por supuesto, para que eso sea posible, requerirá mucho sacrificio, mucha organización y mucha movilización de la sociedad. 5 años es poco, pero el problema es que las dificultades del país ya están muy acentuadas y no pueden esperar mucho tiempo. De forma tal que ese es como mi pronóstico. O el rumbo que ahora se transita el país sigue hacia el Club de la Miseria, o la ruptura con ese rumbo y el camino por otro lado tiene que ver con la voluntad popular. Sí. Eso tiene que ver con la voluntad popular. Y no da mucho eso para ser tan optimista, créemelo. No hay mucho para pensar de que el pueblo va a levantarse tan fácilmente. Hay demasiados distractores, y en especial esa idea de que es posible que un gobierno que llegue sea de izquierda y que entonces no hay que pelear con él porque ese gobierno está haciendo todo lo posible, aunque lo posible siga siendo la real política al servicio de Washington, pero que haya como un sentimiento en buena parte de la sociedad de darle justificación y más tiempo de espera. Esa es una amenaza muy grave, muy grave. Hace muchos años, en el 96, hablando con Frank Hinckelhammer, filósofo importante, alemán radicado en América Latina, él decía que el problema de los gobiernos de izquierda es que para que le permitan llegar al gobierno, tienen que despojarse de las principales banderas populares. Pero luego aparece el otro problema. Ya habiendo llegado, hay que seguir gobernando de la misma manera para que le permitan continuar. Y eso está sucediendo precisamente en este país. Sin cambiar nada. Y ese es el peligro, ¿verdad?, del gatopardismo que le llaman los argentinos, ¿no? Cambiar aparentemente para que todo siga igual. Sí, sí. Hay algo del acuerdo de paz del año 92 que ha también perjudicado todos los gobiernos que aparecen ahora en el poder en El Salvador están amarrados con algo de los acuerdos de paz en esa época. ¿Había alguna falla en el resultado del proceso de paz? Y en ese sentido quiero hacerte también la pregunta, ¿qué sugerencia harías tú a los negociadores de la insurgencia, por ejemplo, en La Habana, de las FARC, que están negociando ahora con la otra parte, en la mesa de negociación, el gobierno de Juan Manuel Santos? ¿Y cuál fue los factores que quizás más duros, de los obstáculos en las negociaciones en El Salvador que tuvieron que superar
y que podría ser también una experiencia importante y valiosa para los compañeros colombianos. El tema es que los acuerdos de paz en El Salvador constituyeron una reforma política que ninguna nueva constitución modernizó el viejo modelo político de la dictadura y del autoritarismo. Lo democratizó. Pero esos son cambios superestructurales. No hubo ningún cambio estructural. De manera tal que las causas de la guerra no se removieron con los acuerdos. Las causas estructurales no se removieron con los acuerdos de paz. Y esas causas estructurales son las que han marcado lo que nosotros llamamos crisis, la irrupción de lo que nosotros llamamos la crisis histórica que ahora padecemos. Eso cómo se refleja, cómo se grafica. Democracia arriba y dictadura abajo, dictadura económica abajo. Eso genera una contradicción que ha marcado los últimos 20 años de la historia de este país. Esa contradicción de apertura democrática arriba, donde la izquierda se incorpora al sistema, pero neoliberalismo abajo, nos ha llevado a lo que ahora somos, un país inviable, un país inviable. Yo pienso que los amigos de izquierda que están negociando en La Habana con la parte del gobierno conocen perfectamente nuestra experiencia y deben sacar provecho de la misma. Y un provecho deberá ser que no bastan los cambios políticos. Hay que mover también cambios estructurales. Yo insinuaría, o por lo menos yo soy de la opinión de que algo de eso tiene que ver con el acuerdo sobre el tema agrario. Aquí nunca se discutió el tema agrario. Si allá se ha avanzado en eso, me imagino yo que tiene que ver con que los negociadores allá han logrado entender que no bastan los acuerdos políticos. Hay que también modificar hasta donde sea posible, hasta donde dé la correlación de fuerza, la cuestión estructural. La causa del conflicto. Eso creo yo, las causas del conflicto, eso creo yo que es fundamental y me parece que lo están entendiendo bien en la mesa. Y me parece que la FARC ha dado muestra siempre de que sabe lo que hace, ¿verdad? Y que si esa mesa se rompe, ellos saben que tienen que continuar la lucha. Y es que no queda otro camino. No queda otro camino. Pero la mesa de negociación no debe ser nunca una mesa de rendición, sino una mesa de victoria. Una mesa de victoria. Si no, es mejor que se rompa la mesa. Sí. Bueno, Fidel, quisiera agregar tú algo más sobre esa contienda electoral o la situación en general en El Salvador, o nos quedamos así y espero que no vamos a vernos dentro de 5 años, sino mucho más antes, ¿no? Bueno, yo esperaría igual eso, de que podamos platicar de nuevo. Quizás nos encontramos en la segunda vuelta dentro de un mes, algo así, ¿no? Claro, nosotros somos de la idea de que la contienda electoral no termina el 2 de febrero, que habrá una segunda vuelta. Y quizás para esa segunda vuelta, que significará una nueva campaña, ¿verdad?, podamos darle una mirada a cómo se mueva la cosa. Yo te esperaría aquí, con muchas ganas de que sigamos platicando. Gracias por la entrevista, Will.